Dios les bendiga. Voy a leer Lucas capítulo 2, el versículo 42. Jesús, su familia, sus padres están visitando Jerusalén para una de las fiestas que son parte de el patronaje que tenían que hacer los judíos en aquel tiempo. Y va a ir el jovencito Jesús en ese tiempo. Tiene 12 años. Vamos a leer qué dice ahí. El versículo 42 de Lucas 2. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Una pregunta: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no le entendieron las palabras que les habló. Y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor, danos un tiempo de reconocimiento, un tiempo de entender lo que tú quieres para nosotros, un tiempo de poder capturar lo que tú deseas en este día, en el nombre de Jesús. Amén. No sabemos mucho acerca de los primeros 30 años que Jesús vivió sobre la tierra. La concentración de las Escrituras en los evangelios tiene que ver más bien con los 3 años y medio de ministerio. Pero sí sabemos de una ocasión. Dios escogió de esos 30 años enseñarnos algunas cosas de su nacimiento y de la juventud del Señor, de la niñez del Señor. Es esta la ocasión de donde Dios nos pone. Jesús, de 12 años, es llevado a Jerusalén por sus padres, José y María. Y la Biblia nos hace hincapié en algo importante. Porque al finalizar del tiempo que tenían ahí, José y María arrancan de regreso. Culturalmente lo que pasó no parece tener un gran auge. No debemos de leer mucho en cuanto a que lo perdieron. Aquellos que han crecido en sociedades de esta manera saben que cuando arranca una persona hay ciertas cosas que tú asumes. Viene con los familiares, viene con alguien y vamos en camino. Pero les tomó un día entero darse cuenta de que el niño no estaba, de que Jesús no estaba. Y le tomó 3 días encontrarlo. La Biblia dice que lo quieren regañar y le dicen: ¿por qué hiciste esto? Ahora tenemos que saber que la insolencia, la desobediencia es un pecado. Y Jesús nunca pecó. No pecó en los días de su ministerio ni en ningún día de su vida. Vino santo y se fue santo. Tenemos que ver que Él no está pecando. Lo primero que hace es preguntarle: ¿por qué me buscan? Y la segunda pregunta o la segunda frase es: deberían de saber que estoy en los negocios de mi padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esas 2 preguntas nos dan una indicación poderosa. Jesús parece estar hablando con ellos, entendiendo que sabe que Él es
no hijo de ellos, pero hijo del Padre Celestial. Él sabe quién es su padre. No se está refiriendo a José, se está refiriendo al que está sentado en el trono, hablando de Jehová. Y cuando está preguntándole a estos seres que son sus padres terrenales y a gente que él ama, les pregunta algo poderoso. ¿Cómo es que no me encontraron? ¿No sabían ustedes fácilmente dónde encontrarme? Yo estoy en los negocios de mi padre, hablando de Jehová. Y en eso hay una gran profundidad. Porque la gente luego pierde a Jesús sin saber. Esas primeras 24 horas donde no sabían que Jesús no estaba, representan tantas personas que caminan con Cristo y asumen que está alrededor de ellos y lo pierden y no se dan cuenta que ya lo perdieron. No se dan cuenta que no ha estado en las oraciones cuando están orando y que no ha respondido a las peticiones que ellos han tenido y que de alguna manera parece estar ausente de los problemas de la vida y de alguna manera comienzan a saber que el Señor no está alrededor. Acuérdense que Dios está en todo lugar, pero hablando de su presencia respondedora. Oh, iglesia, qué triste es una iglesia que no tiene a Cristo ahí en ese lugar y de todas maneras siguen con su culto. Qué horrible una familia que aunque conocen al Señor siguen con sus ritos, pero el Señor no está en esa casa porque han encontrado otra forma, porque han arrancado en una dirección en la que Él no iba. Debían de haberse dado cuenta en los primeros 5 minutos que el Señor no estaba. Fue Moisés el que dijo: yo no quiero ir a ningún lugar sin tu presencia. Y le estoy pidiendo a todo el cristiano que en el momento que no sienta su presencia, en el momento que sienta que está solo en algún lugar, caiga sobre sus rodillas y comience a buscarle. Gracias a Dios que José y María se dieron cuenta finalmente. Pero en vez de buscarlo donde deberían de buscarlo, yo sé lo que Cristo está diciendo en una forma. ¿Por qué vinieron en el tercer día a la casa de mi padre? Obviamente el primer lugar donde debes de buscarlo es en la casa de su padre. Debo de decirlo de esta manera: es más fácil que encuentres a Dios en una iglesia que en una cantina. Es más fácil que encuentres a Jesús en la oración que en medio de una televisión. Es más fácil que encuentres a Jesús en los lugares donde Él se presenta constantemente. Jesús les dijo: yo estoy en los negocios de mi Padre. Quiere decir, varones y mujeres de Dios, que debemos de buscarlo donde Él se mantiene, donde están los negocios de su Padre. A veces la iglesia no es muy atractiva, lo entiendo. A veces los cultos son medio aburridos, lo sé. Soy hijo de pastor y crecí en lugares donde había ese tipo de batallas. Pero les digo algo. Yo me he dado cuenta que cuando uno decide buscar al Señor, a veces tú eres el único que le está buscando en esa iglesia. A veces la iglesia está llena de gente con otros motivos, pero Dios te mueve a encontrarlo de todas maneras, porque en los negocios de su Padre está Jesús. Y cuando tú te acercas a la casa de Jehová, vas a encontrarlo. Ahí está Simón, el anciano, que la Biblia dice vino a buscar al bebé Jesús al templo hace algún tiempo. Se fue derechito a ese lugar. ¿Por qué? Porque lo encontró en ese lugar cuando lo estaban dedicando. Y dijo: ahora puedo morir en paz, porque mis ojos han visto su gloria. Mis ojos han visto su gloria. Yo oro que entendamos que Simón vivió toda su vida añorando ver a Jesús. Y el lugar donde lo buscaba era en el templo. Ahí está la viuda. 87 años de viuda. Quiere decir que esta mujer tenía que tener más de 100 años. 7 años había estado casada. Tiene que tener más de 110, 115 años. Pero en todo su tiempo dice que estaba fiel sirviendo en el templo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Se está haciendo popular a través de lo que pasó con la enfermedad. Dejar de ir a la iglesia por esta excusa, por aquella excusa. Dejar de ir a los grupos de casa que se reúnen por esta excusa, por aquella excusa. Y luego dice: ¿por qué no lo encuentro? ¿Por qué no lo oigo? ¿Por qué no lo siento? Y el Señor te va a retar y te va a decir que no te olvides de juntarte, que no se olviden de la oración y de la búsqueda.
¿Por qué me buscáis? Le dijo Jesús. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Y si quieres encontrarme, encuentra donde está el Padre y sus negocios. Encuentra donde están las cosas. No está hablando de negocios como de vender esto, vender aquello, pero los asuntos del Señor. Si quieres encontrar a Cristo, búscale donde están los asuntos de Dios. Lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en la iglesia, sí, pero también lo vas a encontrar en el corazón de los asuntos del Señor. Acuérdate que Él ama a los pobres y ama y defiende a los huérfanos y a las viudas. ¿Quieres encontrar al Señor? Búscalo en medio de los necesitados. Ahí lo vas a encontrar. ¿Quieres encontrar al Señor? Búscalo en medio de los quebrantados. Ahí lo vas a encontrar. Vas a encontrar a Jesús sanando a los enfermos. Vas a encontrar a Jesús viendo por los que no tienen comida. Vas a encontrar a Jesús. Oh, lo que estoy diciendo es esto: cuando sientes la necesidad de encontrarte con el Señor, cuando no lo has visto por algún tiempo, no lo busques en tu tableta o en tu teléfono. Búscalo en los lugares donde Él hace sus negocios. Él hace sus negocios en los lugares difíciles, en los lugares que nadie quiere ir. Acuérdate de dónde lo dejaste y lo vas a encontrar esperándote con los brazos abiertos. No te debe tomar 3 días, no. Puede tomarte 3 segundos, puede tomarte 3 minutos, porque sabes dónde lo vas a encontrar. ¿Sabes dónde lo puedes encontrar? A la orilla de tu cama, en el lugar donde orabas constantemente. No corras para acá y para allá, pero allá donde te arrodillabas delante de Él y te encontrabas con Él, regresa a los negocios del Padre y lo vas a encontrar. ¿Dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar en el lugar de meditación, donde tomabas tu Biblia y comenzabas a buscar su rostro. Apaga el televisor de vez en cuando para que puedas encontrarte con el Jesús de la gloria, el que puede transformar tu vida en los negocios de mi Padre. Los regaña Él a ellos, no como un insolente. Es más, el versículo siguiente nos dice que se fue con ellos y que estaba sujeto, o sea, no estaba en rebelión, pero estaba enseñándole a ellos que aún hombres buenos y la mujer que era la más bendecida de todas las mujeres, María, podían perder al bebé. Todos pueden perder al joven Jesús. Todos podemos no estar con el Rey de vez en cuando. Y el Señor le dice: si quieres encontrarme, encuentra los negocios de mi Padre. Si quieres encontrarme, encuentra los negocios de mi Padre. Él está en aquel gran avivamiento donde está queriendo salvar a las almas y traer a los perdidos y fortalecerlos. Vea ese avivamiento. Él está en medio de la música que lo alaba y que lo adora, no de las cosas que no son, pero las que son, no de lo que tiene nombre de cristiano, pero es más bien mundano, nada más con un nombre. Pero aquella alabanza que sube en la presencia del Señor, ahí lo vas a encontrar en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre nos estaba dando una clave. Si quieres encontrarme, no me busques con los conocidos o con los familiares. Búscame en los negocios de mi Padre y ahí me vas a encontrar. Que Dios te ayude a saber dónde lo dejaste, dónde puedas encontrarte con Él. Dios te bendiga.